Que el Señor les bendiga. Gracias le doy al Señor por estar con ustedes. La verdad que es una bendición el poder estar juntos. ¿Qué piensa usted? Estaba escuchando la alabanza que vamos a rendirle ofrendas al Señor de obediencia y amor. Ya las ofrendas del Antiguo Testamento ya pasaron, ¿verdad? Ya todo fue... el Señor hizo la obra expiatoria una sola vez y para siempre. O sea que Él ya hizo todo, ya lo hizo absolutamente todo. Y yo ahora quiero compartir, antes de la palabra, que es otra palabra igual, pero quiero compartir una palabra que está en Efesios capítulo 1, versos 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Bendito sea el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Y yo ahora te pregunto, ¿tenés alguna necesidad de esa bendición espiritual? Que el Señor ya nos bendijo, aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos experimentado la gracia del Señor. Hoy estamos en este lugar para poder venir a escuchar la palabra del Señor, porque Él en realidad ya lo hizo todo. Ya Él nos bendijo con la bendición espiritual. Ya estamos, dice, juntamente con Cristo, ¿verdad? En Él estamos completos. En Cristo estamos completos. Yo digo, si hoy tenías un pensamiento de que tenías alguna necesidad espiritual, yo te puedo asegurar que lo que dice Efesios es una verdad absoluta. Dice que que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición, hermano. Hoy estamos bendecidos por el Señor. Y yo creo que esto es un motivo para exaltar al Señor. Es un motivo para exaltar al Señor. ¿No le parece a usted? Amén. Que tenemos esas riquezas en gloria, que es nada más y nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que por su gracia estamos nosotros firmes y estamos afirmados en Él. Estamos seguros, eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Estamos bendecidos, estamos seguros, estamos firmes en Cristo. Si hay alguna duda, hermano, lea esta palabra, que es hermosa esta palabra, para poder creer al Señor lo que Él hizo en nuestras vidas. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Estamos? Yo tengo como título Un buen soldado de Jesucristo. Dice así en el nombre del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento, iglesia. En todo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio,
en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bien, acá estamos hablando de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, a su fiel soldado, él le llamaba así, ¿no? Bueno, acá le da unas 3 analogías. Pablo le exhorta a Timoteo a hacer y permanecer fiel al propósito por el cual Timoteo había sido llamado. Y el apóstol Pablo le dice que él tiene que, en primer lugar, esforzarse en la gracia que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Él tiene que, en primer lugar, darle un valor, un esfuerzo a lo que el Señor ya le había dado a él, que es la gracia de Cristo Jesús, y permanecer fiel. Estamos hablando acá, en primer lugar, como título, aparte de un buen soldado de Jesucristo, es la permanencia. La permanencia es una virtud del creyente, de permanecer, de ser fiel a lo que el Señor ha llamado, en este caso, a Timoteo, que él tenía que, la tarea en primer lugar, ¿de qué? De esforzarse, en primer lugar, de ser fiel. Y también todo lo que él escuchaba, el apóstol de Timoteo, todo lo que él escuchaba, tenía que ser fiel a las enseñanzas de lo que el apóstol Pablo les enseñaba. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Esa es la carta como empieza el apóstol Pablo, y tenía que enseñarle a hombres fieles. La tarea de enseñar para a su vez también ellos enseñar. Qué tarea, ¿no?, que tenía Timoteo en ese momento, de no solamente enseñar lo que él estaba escuchando, sino también para que otros puedan también a su vez enseñar. Eso es una tarea en este caso, de un pastor, de poder enseñar a una congregación. ¿Para qué? Para que también a su vez la congregación, todos juntos podamos crecer y también volcar estas enseñanzas hacia otros que también tienen que escuchar el Evangelio. Pero es una responsabilidad, en primer lugar, de Timoteo, de poder enseñar conforme a cómo él escucha lo que ha escuchado, oído de parte del apóstol Pablo. Y acá el apóstol Pablo les enseña o les marca 3 analogías sobre el ministerio de Timoteo. En primer lugar, le habla de cómo tiene que ser un soldado de Jesucristo, cómo debe conducirse un soldado de Jesucristo. En segundo lugar, le habla sobre cómo debe correr un atleta, cómo debe ser un atleta al correr legítimamente. ¿Para qué? Para que pueda ganar. Conocer las reglas. El atleta tiene que conocer las reglas, tiene que conocer las disciplinas. ¿Para qué? Para ganar legítimamente. Y en tercer lugar, la agricultura. El agricultor también cómo debe trabajar y arar su tierra. ¿Para qué? Para poder obtener el fruto y después gozar de esos frutos. Después el apóstol Pablo llama, después de las 3 analogías en este momento, llama a reflexionar sobre estas analogías que también tienen que ser parte del ministerio de Timoteo. ¿Cómo debe reflexionar sobre estas 3 analogías? Y que él la debe volcar, tiene que ser consciente de estas analogías, tiene que volcar a su vida y debe reflexionar sobre eso. Sobre las implicaciones de las ilustraciones,
tiene que haber una reflexión. En primer lugar, y quiero hablar un poco acerca de cómo debe ser un soldado a nivel terrenal, ¿no? Para que podamos entenderlo. ¿Cómo es un soldado? Las habilidades y destrezas militares más importantes. En primer lugar, el soldado tiene que tener un aumento de la capacidad física, eso se llama disciplina. El soldado tiene que tener cada día un ejercicio corporal en la cual su capacidad física le permita a él tener un acceso a una buena lucha. Cuando más se prepara el soldado, más fuerte va a ser, más disciplinado va a ser, tiene más capacidad para poder luchar cuerpo a cuerpo. El soldado tiene una tarea por delante muy importante. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, considera lo que digo. El soldado tiene que estar bien preparado. ¿Para qué? Para poder, en primer lugar, defender, a lo cual él fue llamado para defender. Otro de los puntos importantes es control y manejo del armamento. Un soldado tiene que saber usar un arma. Imagínense un soldado que no sepa cómo es manejar un arma. ¿Qué pasaría en el campo de batalla con un soldado que no sepa controlar su arma y tampoco manejarla? Quedan en camino, ¿no? Quedan al primer tiro ya quedaría ahí nomás. Tiene que controlar y saber que tiene un arma y para qué sirve esa arma. Ese es una analogía de lo que el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo. Responsabilidad de sus acciones. Un soldado tiene que ser responsable de cómo se maneja, cómo actúa. Tiene que tener una disciplina de todo su manejo, de sus acciones. La vocación militar es el mayor ejemplo moral que se le puede dar a la sociedad. Honor, valor, entrega, sacrificio. Eso es lo que esperan de un soldado. Lo que se espera de un soldado es que pueda defender su nación como tiene que ser un soldado, con honor, con valor, con entrega, sacrificio. No es nada, un soldado no es que vive la vida o se enreda en las cosas de la vida o vive una vida normal, cotidiana, porque ella no es más civil. Recuerde que el soldado es uniformado, tiene que estar alerta por si hay alguna guerra y tiene que estar bien preparado. En primer lugar en ejercicio, en control de su arma, en la responsabilidad de sus acciones. Ya él tiene que estar... Su mentalidad tiene que estar dependiendo de que si se arma una guerra, él tiene que estar preparado. Ese es el soldado que está preparado para la vocación de la cual él ha sido llamado y se ha preparado. La función principal de un soldado es defender a su país. Disposición al sufrimiento. Él tiene que estar dispuesto a lo que venga, hermano. El soldado tiene que estar dispuesto a lo que venga. Él sabe que si está en el campo de batalla puede caer una bomba, puede dispararle, puede pasar enfrentamiento cuerpo a cuerpo, puede pasar absolutamente cualquier cosa, hermano. Usted y yo, si estamos preparados para ser soldados y ir a una guerra, puede pasar cualquier cosa. Si no, entérese o mire historias de guerra. Miren cómo el sufrimiento que pasa en las guerras, hace no mucho, ¿no? Las guerras que hubo en Ucrania y bueno, muchas guerras, ¿no? Pero el sufrimiento que hay en esas guerras es impresionante. Bueno, el soldado tiene que estar preparado para sufrir, para soportar opresiones, para soportar hambre, para soportar desnudez, para soportar persecución, hermano. Miren todo lo que el apóstol Pablo le estaba hablando sobre la analogía de un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo.
sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita o ninguno que esté como soldado se enreda en los negocios de la vida. Ya ese soldado está apartado para su trabajo. Lealtad y compromiso inquebrantable. El soldado tiene que ser leal, hermano, y tiene que tener un compromiso con su nación y por su comandante, aquel que lo llamó por soldado, aquel que lo está preparando, aquel que lo está disciplinando. ¿Para qué? Tiene que ser un comprometido inquebrantable hacia su nación. Filipenses capítulo 1, verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que esté ausente, escuchen de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por la fe, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo hace referencia en muchos versículos. Y ahora ya en primer lugar, en capítulo Filipenses capítulo 1, verso 27, que puedan mantenerse firmes, combatiendo por el Evangelio. Esa es una idea de lo que el apóstol Pablo le habla a Timoteo como buen soldado. Que a los filipenses les dice que ustedes puedan, así yo vaya o esté ausente, espero verlos firmes, que se mantengan firmes. ¿Para qué? Para que estén unidos y combatiendo con un solo propósito. ¿Cuál es? Ser fieles al Evangelio, por la fe del Evangelio. Segunda de Timoteo, Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 7, dice: palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Eso es lo que hace un buen soldado, en este caso de Jesucristo. Un buen soldado que está militando la fe en Jesucristo. Creo que nosotros, todos los que pertenecemos a Cristo, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que Él es fiel para con nosotros y que nos ha llamado por un propósito. ¿No cree usted que usted y yo somos llamados por un propósito? El sermón anterior, creo que fue en el sermón anterior que dije una palabra en la cual creo que tiene que hacer eco en nuestras vidas. Cualquiera que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno de Cristo. No podemos ya, una vez que estamos en Cristo y que Él nos llamó con un propósito en el Evangelio, no podemos mirar para atrás. ¿Por qué? Porque no hay dignidad en aquel creyente que mira para atrás después de que puso las manos en el arado y comienza a caminar y comienza a combatir y comienza a estar en el Señor ahora. Ahora nosotros como creyentes debemos militar el camino de la fe. Como Timoteo lo estaba, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, que milite por el camino de la fe y que no se tiene que enredar en ninguna de las cosas en la cual este sistema de gobierno, cualquier circunstancia que uno tenga en esta vida, no podemos enredarnos. Tenemos que mantenernos firmes y mirar una sola meta. ¿Cuál es tu meta? ¿Realmente te comprometiste con el Señor? ¿Estás militando esta carrera de la fe, este camino de la fe? ¿Sos un soldado en el cual sabes usar las armas? ¿Estás comprometido? ¿Sos fiel al Señor? Eso es lo que el Timoteo le dice al apóstol Pablo, que esto es importante. ¿Son responsables en cuanto a las acciones? ¿Cómo vas caminando la vida del Señor, la vida cristiana? ¿Estás
disciplinándote cada día en la palabra del Señor. Sos una persona que le cree día a día al Señor. Estás viviendo una vida cotidiana en la cual tu vida es un servicio, tu vida es un sacrificio al Señor. Bueno, eso es básicamente lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Tenés una vocación cristiana en la cual nos llama el Señor a ser como un buen soldado de Jesucristo. Y es defender, en primer lugar, el Evangelio, hermano. Un buen soldado de Jesucristo defiende el Evangelio. Y aquel que les pide razón de esperanza, uno tiene que estar firme y presente ahí para poder darle esa razón de esperanza de la cual nosotros tenemos que defender. ¿Cómo se puede defender el Evangelio? Una forma de decir, ¿no? El Evangelio se defiende solo en realidad. Pero ¿cómo un creyente puede defender el Evangelio? Bueno, en primer lugar, conociendo. ¿Por qué le digo esto de defender el Evangelio? Miren lo importante que es lo que dice la palabra de Dios. En 2 Corintios, capítulo 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, hermano. No son pensamientos que tengamos, no son argumentos que tengamos nosotros, no son verdades relativas, no son filosofías, lo que usted quiera llamarle, y no son sabiduría de este mundo. Las armas que nosotros tenemos es el poder del Evangelio, es el poder transformador del Evangelio, en el cual nosotros debemos tenerla presente como un buen soldado de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hace? Vamos a 2 Corintios, capítulo 10. Mire lo que hace las armas de nuestra milicia, que es por donde nosotros militamos, hermano, el Evangelio. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa derribando? Poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y todo altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. En primer lugar, el Evangelio es el que pone convicto, digamos, a aquellos que se levantan con un conocimiento de este mundo, o un conocimiento, digamos, sabiduría de este mundo, y de repente te encontrás con argumentos, falsos argumentos en el cual quieren desechar el Evangelio. Y lo que hace el Evangelio es que rompe eso, hermano. El poder del Evangelio es el que transforma los corazones, pero nosotros debemos estar bien preparados y usar las armas que tenemos. Usar las armas que tenemos, hermano. Nosotros no tenemos armas carnales, hermano. El soldado, el buen soldado, de lo que habla el apóstol Pablo acá, es un soldado de esta tierra. Un soldado en el cual tiene una preparación física, un soldado en el cual tiene que conocer su arma y saberla usar. Pero nosotros también debemos saber usar nuestras armas espirituales, las armas que el Señor nos ha dejado, que es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versos 10, habla sobre todo el armamento que un soldado romano tenía que tener en la época del apóstol Pablo. ¿Tenemos todas esas armas o todas esas preparaciones como soldados? ¿Las tenés? Bueno, debemos anhelar de estar bien preparados, hermano. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia,
tenemos que estar preparados, capacitados con armas de justicia, hermano. Con la justicia que es solamente por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Palabras de verdad. Nuestras palabras tienen que ser verdades absolutas. No podemos tener verdades relativas o a medias verdad. Como escuchamos en el principio, ¿no? Cuando comenzamos la reunión, que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Nuestras palabras tienen que estar llenas de verdad, hermano. ¿Cristo es la verdad? Bueno, cuando hablamos de Cristo, hablamos de la verdad. Colosenses 3:16 dice que nosotros more la palabra de verdad en abundancia. Toda la palabra del Señor debe estar... nosotros debemos llenarnos día a día. ¿Querés ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Querés militar una buena batalla de la fe por medio del Evangelio? Bueno, en primer lugar, nosotros también sufrimos penalidades como los soldados. Miren, el apóstol Pablo acá estaba preso cuando le escribió esta carta a Timoteo, estaba preso. Aproximadamente del año 60 al 62 estuvo preso. Y dice, pero la palabra, yo puedo estar preso, dice el apóstol Pablo. Él estaba sufriendo penalidades un poco más abajo de segunda de Timoteo. Yo puedo estar preso, dice, pero la palabra de Dios fue un momento adecuado, preciso, donde el Señor preparó todo para aquellos que venían a ese lugar donde el apóstol Pablo, él estaba en preso domiciliario, donde todas las personas que iban escuchaban la palabra de verdad, el Evangelio. O sea que fue una buena oportunidad para predicar el Evangelio, porque la palabra del Señor no estaba presa, hermano. Y así nosotros podamos sufrir penalidades muchas veces, o podamos pasar por diferentes circunstancias, situaciones como soldados. Nosotros debemos estar firmes, como un buen soldado. Se pusieron a trabajar. Bien. Así que, hermanos, yo creo que esto también es para nosotros en este tiempo. Nosotros debemos tener en claro cómo es el soldado de Jesucristo. En primer lugar. Después, el apóstol Pablo le da dos analogías más que habla sobre el atleta y sobre un agricultor. El atleta, para ser un buen atleta y para correr legítimamente, ¿qué es lo que hace? Se entrena, tiene una buena preparación, tiene una buena dieta. ¿Para qué? Para poder prepararse bien y conoce las reglas. Un atleta no puede hacerse vivo y hacer trampa. No, porque conoce las reglas. Bueno, estas analogías que el apóstol Pablo le habla son analogías de fruto o de una buena preparación. Es realmente lo que el Señor tiene preparado cuando partamos de esta tierra, hermano. Eso es lo que le está diciendo. Estas analogías nos llevan a eso, a pensar en eso. Correr legítimamente, obtener el fruto como un buen agricultor. Y el atleta se prepara día a día, hermano. ¿Por qué? Porque tiene una visión, digamos, una meta por delante. ¿Cuál es la meta? El estar preparado para el día de la carrera. ¿Usted se está preparando para el día de su partida? ¿Se prepara día a día en esta vida terrenal que tenemos para el día de su partida? ¿Usted sabe cuándo va a ser su partida? ¿Está preparando y arando la tierra como el agricultor? ¿Para qué? Para sembrar y que ese fruto usted pueda gozar de ese fruto. ¿Está preparando la tierra del Evangelio
con el Evangelio su tierra, día a día, conociendo aquel que te va a dar el fruto de justicia, aquella esperanza viva que tenemos nosotros cuando partamos de esta tierra. Eso es lo que el apóstol Pablo le decía. Considera lo que digo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que el Señor te dé entendimiento, que el Señor te dé sabiduría. ¿Para qué? Para considerar, para pensar lo que te digo. El atleta corre legítimamente, sabiendo las reglas para alcanzar su meta y alcanzar su objetivo y ganar. Y ganar. Nosotros como creyentes también nos preparamos, tenemos una meta, la meta es Cristo. La meta es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros nos preparamos día a día para esa meta. Y el atleta no corre 1 hora, 2 horas, su vida pasa. Y él mentalmente se prepara mentalmente, no físicamente solamente. El atleta se tiene que preparar mentalmente, hermano. Cuando está bien preparado y sabe que va a correr, es el día que seguramente va a ganar legítimamente su carrera. Ahora yo te pregunto, y me pregunto a mí, ¿no? ¿Estamos corriendo esa carrera de la fe que el apóstol Pablo dice? Ya pude, en Filipenses está, ¿no? He corrido, ahí está, he corrido la buena carrera de la fe, ¿verdad? He corrido la buena carrera. Ahora yo digo, nosotros tenemos que correr esa buena carrera, día a día, hermanos. Usted sabe que nosotros tenemos una esperanza por delante. Tenemos una esperanza por delante. El agricultor, ¿qué es lo que hace? Para obtener buen fruto. Miren, ahora vienen los días de que los árboles comienzan a florecer, y después, una vez que florecen, que largan las flores, dan el fruto, ¿verdad? Miren, yo ya empecé de temprano riego mis plantitas y espero porque espero su fruto, espero que me den fruto, obviamente, ¿no? Las plantas, ¿qué la hacen? Bueno, la empiezo a podar, la empiezo a regar, les hago el surco, ya las dejo bien preparaditas. ¿Para qué? Para echarle el agua, que el agua misma sea la que nutra las raíces, y que cuando llegue el momento de dar frutos a largo plazo, ¿verdad? El fruto que van a dar los árboles es a largo plazo, ¿no? Nosotros estamos haciendo ese trabajito para que a largo plazo nosotros podamos obtener y ¿cómo es? Disfrutar de ese fruto. El fruto que el Señor nos va a dar es su salvación, la vida eterna. Considera lo que digo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ninguno que milite en el Evangelio, hermanos, no se puede enredar en los negocios de esta vida, porque no va a ser apto, no va a estar calificado para seguir peleando la buena batalla de la fe. Nosotros tenemos que estar preparados, nuestra mente, mentalmente, ¿en qué sentido? De que tenemos que, continuamente tenemos que conocer la palabra del Señor. Nuestra mente tiene que estar llena del Evangelio. ¿Querés ser un buen soldado de Jesucristo? Prepárate. ¿Querés pelear la buena batalla? Prepárate. ¿Querés tener la palabra de verdad? ¿Querés tener las armas de la justicia? Es el Evangelio, hermano. No hay otras armas de justicia. Y nosotros debemos prepararnos. Y no solamente ser un buen soldado, sino en las otras analogías también. ¿Querés ser un buen atleta? Prepárate. Ejercitate la fe. Un buen atleta, digamos, de Jesucristo. Corres la buena carrera de la fe. ¿Querés ser un buen agricultor? Que vas a gozar de los frutos ricos, ese fruto rico que, bueno, ahora me van a dar seguramente
las plantas, ¿no? De acá a 2 meses más, 3 meses más, espero esos buenos frutos. Bueno, ¿querés esperar el fruto de justicia? El fruto que el Señor tiene preparado para vos, prepárate. El creyente se tiene que preparar, hermano. No podemos decir, bueno, el Señor me salvó y ya cuando esté en la gloria, en la presencia del Señor, y bueno, ya está, yo puedo vivir como quiera. No, hermano. No, hermano. Esa no es la vida del creyente. La vida del creyente tiene que ser como el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Buen soldado de Jesucristo, buen atleta y un buen agricultor. De eso se trata el Evangelio. Día a día nosotros debemos estar preparados, dispuestos para poder correr la buena carrera de la fe, la buena batalla. En el versículo 9 dice, en el cual sufre penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporta por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. En el cual hay un propósito acá, en el libro que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, hay un propósito. Dice, en el cual sufro penalidades. Y ese sufrimiento que él tenía, ¿por qué era? Por amor a los escogidos. En el cual, por medio del Evangelio, hoy estamos nosotros acá sentados. Por medio del Evangelio estamos escuchando el Evangelio, estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor que tiene el apóstol Pablo, lo tenemos nosotros. Pero hay que correr una buena carrera de la fe. ¿Estás preparado? ¿Estás dispuesto a correr? No nos tenemos que cansar, hermano, no nos tenemos que quedar. Esto habla de permanencia, perseverancia. Si tenemos esas virtudes, permanencia y perseverancia, va a ser por medio del Espíritu Santo, hermano. Es por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos da la permanencia y la perseverancia. Él dice en Filipenses, nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la voluntad perfecta, agradable, buena de Dios en nuestras vidas. Por eso vamos a seguir adelante. ¿Estás dispuesto a seguir? No se me quede, hermano. Sigamos adelante. Sigamos adelante.